Vamos directo al grano con este análisis. Hoy vamos a desentrañar un misterio fascinante. Hablaremos de cómo la trágica expedición de Franklin de 1845 terminó convirtiéndose en un verdadero campo de batalla entre, por un lado, los prejuicios raciales de la época victoriana y, por el otro, la fría y dura verdad forense. Es increíble ver cómo la cultura literalmente reescribe los hechos y cómo la ciencia, más de un siglo después, viene a poner todo en su lugar. Para empezar, fíjense en esta frase. Imaginen estar en 1854. Este único informe del Dr. John Ray cayó como una bomba y destrozó esa imagen perfecta e idealizada que el Imperio Británico tenía de sí mismo. Y bueno, estas simples palabras desataron más de 100 años de negación institucional. Nadie, absolutamente nadie en la refinada sociedad londinense de aquel entonces estaba dispuesto a aceptar que sus grandes héroes navales hubieran cruzado la línea del canibalismo. Era simplemente impensable. Ahora, para entender la gravedad de todo esto, repasemos un poco la cronología de lo que fue el peor desastre en la historia de la exploración ártica. En 1845 zarpó un grupo de marineros altamente entrenados. Ya para 1848 se vieron obligados a abandonar sus barcos en medio del hielo. De ahí en adelante pasaron años de un silencio total, un misterio absoluto, hasta que finalmente en 1854 empezaron a salir a la luz las primeras respuestas. Respuestas que la verdad resultaron ser bastante perturbadoras. Pasemos a la primera parte, la verdad inuit y las voces desde el hielo. Aquí hay un detalle crucial en toda esta historia. El destino real de la expedición no lo descubrió un equipo de rescate británico oficial, sino que se preservó gracias a la tradición oral de los pueblos indígenas del Ártico. Resulta que el explorador John Ray no encontró los cuerpos por su cuenta, él escuchó a los inuit locales. Ellos le reportaron con una precisión increíble haber encontrado a decenas de hombres que murieron de hambre cerca del río Back. Y lo más fuerte de todo, entregaron evidencia física innegable de que había ocurrido canibalismo de supervivencia. Y escuchan este testimonio. Es brillante porque nos muestra la naturaleza puramente observacional y objetiva de la historia oral inuit. No hacían juicios de valor morales, simplemente documentaban hechos concretos, empíricos. Hablaban de encontrar huesos cortados con sierras y relojes descartados en la nieve. Era información cruda, directa, una verdad que Inglaterra francamente no podía digerir. Lo que nos lleva a la parte 2, el perjuicio de Charles Dickens y cómo intentaron negar lo impensable. Al ver la historia objetivamente, resulta que la sociedad victoriana quedó tan horrorizada que armó una campaña cultural masiva para suprimir estos hechos. Y el arquitecto principal de esto no fue otro que Charles Dickens. Él usó toda su inmensa plataforma mediática para rechazar de tajo las afirmaciones de canibalismo. Y lo hizo elevando la imagen de los marineros como seres incorruptibles, mientras, al mismo tiempo, usaba tácticas y prejuicios racistas para tachar a los testigos inuit de mentirosos y salvajes crueles. Básicamente desacreditó sistemáticamente una verdad histórica comprobable solo para proteger el frágil orgullo nacional. Y es que, para entender esto, hay que entender la mente de Dickens y su época. Para ellos, la máxima prueba de civilización era el autocontrol absoluto. Según su mentalidad, un noble caballero inglés estoicamente elegiría morir de hambre antes que llegar a comerse un compañero. Cualquier otra opción era vista como una regresión a un estado primitivo, y eso amenazaba toda la narrativa de superioridad del imperio. Así llegamos a la parte 3, recreando el heroísmo y la reescritura cultural. Como la sociedad no podía lidiar con la cruda realidad, literalmente inventaron una nueva. Dickens y su colega Wilkie Collins montaron una obra de teatro llamada The Frozen Deep. En esta historia de ficción, borraron todo rastro del horror del canibalismo y lo reemplazaron con una fantasía súper romántica donde el protagonista sacrifica su fuerza vital para salvar a un amigo. Fue, en pocas palabras, una terapia de negación a gran escala a través de un teatro sin una sola gota de sangre. Pero ojo con esto, porque las reglas victorianas sobre el canibalismo de supervivencia eran bastante complejas y un poco hipócritas. Si unos marineros comunes de clase baja recurrían a esto en un naufragio, la sociedad a veces podía mirar hacia otro lado. Sin embargo, pensar que los oficiales de élite de la Marina Real hicieron lo mismo era cruzar una línea imperdonable. Asociar esta práctica con caballeros educados destruía por completo la barrera que Inglaterra quería mantener a toda costa entre lo que ellos llamaban civilizado y lo salvaje.
Vamos a la parte 4. La ciencia reivindica la historia. La verdad forense entra en escena. Si damos un salto en el tiempo de más de 100 años, vemos cómo la ciencia moderna finalmente desarmó todo este mito victoriano. En las expediciones de los años 80 y 90, el equipo de Owen Beatty encontró altos niveles de plomo por latas de comida mal soldadas y signos de escorbuto severo. Pero el verdadero golpe de gracia, el hallazgo definitivo, fueron las marcas de corte en el 25% de los huesos recuperados. Fue una prueba fría, clínica y contundente, que demostró que los testimonios de los Inuit, ignorados por tanto tiempo, siempre tuvieron la razón. Y todo esto nos conecta directamente con un año verdaderamente revolucionario para la arqueología ártica, 2024. Miren este avance porque es alucinante. Gracias a pruebas de ADN avanzadísimas lideradas por el Dr. Douglas Stenton, se logró identificar una mandíbula con claras marcas de cortes de cuchillo hechas después de la muerte. ¿Y saben de quién era? Pues nada menos que del capitán James Fitzjames, el tercer oficial de mayor rango de toda la expedición. Las implicaciones de esto son gigantescas. El hecho de que hayan recurrido al cuerpo de un oficial superior nos confirma que, en esos últimos días, atrapados en un hielo implacable, los rangos militares dejaron de existir por completo. Esa fachada de civilización tan pulida que Dickens defendía a capa y espada se derrumbó totalmente frente a la necesidad biológica más pura y desesperada, sobrevivir a como diera lugar. Entonces, para cerrar este análisis, pensemos en lo siguiente. La cruda realidad de la expedición de Franklin fue documentada con una precisión milimétrica por los pueblos indígenas desde el primer día, pero la escondieron bajo la alfombra durante todo un siglo por puros sesgos culturales y prejuicios raciales. Todo esto nos deja con una pregunta bastante poderosa e incómoda. ¿Cuántas otras verdades históricas o realidades científicas podríamos estar ignorando hoy en día simplemente por aferrarnos a nuestras propias ilusiones culturales? Definitivamente es algo que nos deja mucho para pensar.